Dice aquí, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Estoy en el 7, 5, 7 de Gálatas. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no que uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos del amor los unos a los otros. Porque la ley en esta sola palabra se cumple, porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Es cuando un hermano habla mal del otro, cuando un hermano le tiene envidia al otro, cuando un hermano le hace el mal al otro, cuando un hermano le pide prestado al otro y no le paga, se crean raíces de amargura, se crea toda clase de mal. Cuando un hermano va a la iglesia y quiere la mujer del otro hermano que ya está casado, o su hija, y él está casado, entonces habla de eso, que no debemos de hacer, de consumirnos unos a los otros. Y hay hermanos que no tienen el temor de Dios y hacen esas cosas, o hermanas también al revés, hermanas que quieren salir con un hermano que ya es casado, y eso no debe de ser, o que están murmurando, o que están pidiendo, y como casi nunca hay necesidad, pues casi no lo hacen, ¿verdad? Lo hacen porque cada vez que hay necesidad quieren hacerlo, y quieren murmurar, y quieren hacer de lo que estábamos hablando, de la aprobación de Dios. Si Dios ya te probó, te santificó, te conviccionó, te dio santidad, reverencia, amor, ¿qué somos nosotros? El Señor es el que hace todo en nosotros para gloria de su nombre. Dice, leo desde el 7, vosotros corrías bien, ¿qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice aquí, estoy desde el 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que circuncida está obligado a guardar la ley. De cierto os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos la fe, la esperanza de la justicia. ¿Cuál justicia? La del Señor Jesucristo, la esperanza bienaventurada que está en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Cuando tú cumples la fe, escucha estas palabras del Señor. Cuando tú cumples la fe que está en el Señor Jesucristo, la ley se quedó atrás. Porque tú ya estás en la ley, y para la ley no hay. Ahorita vamos a verlo más adelante en Gálatas, también ahí lo vamos a ver, de que ahorita lo vamos a ver para que tengas un panorama más grande de lo que te estoy diciendo.
de que cuando tú cumples con la ley, no hay ley para la bondad, la gracia y la fe. No hay ley, porque el Señor ya cumplió todo. Para eso no hay ley. Cuando está el amor, la benignidad, la bondad, la fe, la esperanza, el amor, la gracia de Dios en nuestras vidas. Para lo divino no hay ley, porque el Señor es el que hace y cumple el propósito en nosotros para gloria de su nombre. Estoy en Romanos 7, 25, 7, 25, 15 al 25. Romanos capítulo 7, del 15 al 25, lo leo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice el apóstol Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien. Yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, perdón. Pero el querer el bien que está en mí, pero no hacerlo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea que la carne me estorba para no hacerlo. Porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo. No lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice el apóstol Pablo, está describiendo lo que pasa en nuestra vida. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que es nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Leo una vez más desde el 15. Dice, porque lo que hago no quiero, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, en mi carne, mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que está en mis miembros y se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Necesitamos el amor de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Dios transforme nuestros corazones y que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestro caminar y que enderece el camino como debemos de seguir en su presencia, como decía Isaías, endereza el camino que yo debo de seguir.
¿Y tú no eres mejor que Isaías, hermano o hermana en Cristo que me ves? ¿O que te dices ser apóstol? Porque apóstoles ya no hay. Los apóstoles ya están en el cielo, los profetas están en el cielo, donde profecía y de ciencia hay, pero es para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque ¿cuántas profecías hay en el mundo ahorita que no se cumplen? ¿Cuántas profecías hay que hermanos salen diciendo, es que Dios me dijo esto, yo soñé, yo fui al cielo y fui al infierno, hice esto, y no me dicen la palabra del Señor? No están en la gracia de Dios, no caminan en la convicción de Dios. Y te puedo asegurar que esos hermanos que están diciendo esas profecías no saben este tema que te estoy diciendo. No redactan un tema, no hacen un tema como este que estamos haciendo nosotros. Nosotros lo hacemos en la dirección del Señor, no en nuestras fuerzas. Pero dicen una profecía, no se cumple, se va. Había un hermano ahí en República Dominicana que dijo que iba a ganar alguien, de presidente no ganó nadie. No, es que la profecía no se cumplió, dice, pero yo la dije. Y a veces no se cumple. Fíjate qué irresponsabilidad. Fíjate que no hay temor de Dios. Como decía Gálatas, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Como decía Gálatas ahí en el capítulo 5, de Gálatas, que dice, estad pues firmes en la libertad con Cristo, nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Por querer quedar bien con la gente, yo digo algo que a mí me conviene, o que yo creo que soñé, no lo pongo en la palabra de Dios, debe ser comprobado por la palabra y por un hermano que venga y te confirme esa profecía o esa palabra. No puedo nada más porque soñé, yo soñé ayer esto, yo soñé que tenía millones de dólares, o que yo tenía empresas, o que hacía esto. No, no es así. Y hablan cosas. Va a pasar esto, y se va a nublar el cielo, y va a salir rojo, y va a ser azul, y ahora va a ser amarillo, y va a ser esto, y va a pasar aquello, y no pasa nada de lo que dicen. Y no obedecen a la palabra del Señor. Quieren monetizar sus canales. Como dice un hermano que estaba diciendo los brujos, y estaba diciendo que hay unos hermanos, fíjate hasta dónde llega la maldad, que estaban diciendo que ellos vieron y que un brujo y que estaban inventando cosas para que sus canales sean monetizados. Yo fui al infierno, yo fui esto, yo fui aquello, puras mentiras. ¿Quién está detrás de la mentira? Estamos aclarando aquí, ¿verdad? Estamos hablando del pan sin levadura, los panes sin levadura. Estamos hablando del pecado, estamos hablando de la palabra como es, miserable de mí, como dice el apóstol Pablo. Ellos no tocan una palabra como esta. Fíjate, el apóstol era apóstol y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, dice. Ellos no tocan nada de eso, ni la reprensión, ni la exhortación. Un hermano que tenga una profecía o don de ciencia debe tener exhortación y reprensión. Fe, obediencia y la gracia y la unción de Dios debe estar en él. Porque si no tiene esas cosas, sus profecías están huecas. Es como la iglesia que tiene ministerios y no tiene oración. Está el que canta, el que da según la conferencia, pero no hay oración, no hay ayuno, de nada sirven esos ministerios. No hay unción, no hay poder, no hay gracia de Dios. No. Por eso el apóstol Pablo tiene ese poder de decir a Gálatas, fíjate estas palabras tan fuertes que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estéis otra vez sujetos a yugos de esclavitud. He aquí yo Pablo digo esto, si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, por la gracia habéis caído. O sea, caíste de la gracia por obedecer lo que a ti te conviene, por hacer lo que a ti te complace, por decir lo que a ti te conviene en tu canal. Lo ponen, dicen, ya es que Dios me dijo, y es que Dios me dijo, y yo soñé, y ya va a pasar esto, y Dios va a venir por su iglesia del Señor. Amamos la venida del Señor Jesucristo nosotros también,
Pero ¿cuál es la mejor forma de que te vea el Señor Jesucristo cuando Él viene por su iglesia? No que tú estés acostado, jugando, viendo Netflix, viendo programas, viendo aplicaciones, viendo todo, no, sino predicando la palabra y compartiendo el Evangelio. En las calles, tocando puertas y decirles, aquí está la palabra del Señor. Señor te ama, quiere bendecirte. Queremos orar por ti. Algunos hermanos bautistas que encontré dijeron, es que queremos orar por ti. ¿Quieres que oremos por ti? Danos tu nombre. No, llego y oro por ellos. No, queremos orar por ti, dame tu nombre, lo vamos a llevar al culto para que oremos. No, oramos por ellos en la calle. Es el poder de Dios. Cuando Dios se manifiesta y su luz se derrama de una manera gloriosa, porque eso no lo hace casi nadie. O cuando vamos a los mercados y decimos, ¿quieres que oremos por ti? ¿Quieres que le pidamos a Dios que haga la obra en ti? Y predicamos la palabra. Porque si no predicas la palabra, a veces no va a pasar ningún efecto, porque ellos no van a tener una base de creer en el Señor. Y si no crees en el Señor, no va a pasar nada. Porque el que no cree, no va a recibir cosa alguna. Dice la palabra del Señor en Santiago, que ni cree que va a recibir cosa alguna del Señor. Estoy en Gálatas, en el capítulo 5. Escucha esta palabra de parte de Dios en el nombre de Jesucristo. Gálatas 5. Del 16 al 26, escucha esta palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate lo que dice. Os digo esto, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, escucha la palabra del Señor, más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. No hay ley, no hay ley, no hay ley, no hay ley. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú estás aquí en la voluntad del Señor, la ley se cumple en automático. Tú ya no tienes que obedecer a la ley, porque la ley es para los fornicarios, para los idólatras, para los hechiceros. Escucha lo que leo aquí una vez más del 19, 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas heredarán el reino, no heredarán el reino de Dios, perdón. Entonces imagínate de todo lo que te libra el Señor cuando tú obedeces la palabra. Ya no están tus pensamientos ni la avaricia, ni la idolatría, ni la hechicería, ni las enemistades, ni los pleitos, ni las contiendas, ni las herejías, ni los vituperios, ni cosas semejantes, ni las disensiones, ni las herejías, ni las envidias, ni los homicidios, ni las borracheras. Nada de eso te gobierna, sino el amor y la presencia de Dios son las que determinan tu vida, que tú perteneces al Señor Jesucristo y que tú eres un testimonio real de lo que Dios está haciendo en ti, porque ya no obedeces a nada de eso. Ya no obedeces a nada de lo que Dios está haciendo en ti, sino ya obedeces al Señor y le das el honor y le das la gloria. Y ya no obedeces a nada de eso, sino obedeces al Señor. Obedeces la gloria de Dios y le das la gloria, la honra, el honor y la alabanza a nuestro Salvador y Dador de vida. Le das la gloria, honras y bendices su nombre. Le das el honor y la gloria a nuestro Salvador y Dador de vida. Que Él prolongó su amor y su misericordia en nosotros,
y que ha derramado de su gracia y de su amor para que nosotros fuésemos libres. ¿A través de quién? De la sangre que vertió el Señor Jesús en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos salvos y vivamos en la libertad que nos ha llamado. ¿Y quién nos da esa libertad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y cumple el propósito de nuestra vida, de honrar esta palabra y de guardar la fe que nosotros tenemos. Él obedece, el Espíritu Santo honra la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Y hace maravillas y hace milagros a través de la fe del Señor Jesucristo. Obedece a la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Y dice, sí, honro. Ellos honraron a Dios, yo honro también lo que ellos están haciendo. Y hacen milagros el Espíritu Santo. De una forma bien aplicada, como te lo estoy diciendo. En el nombre de Jesús. Porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, como estábamos leyendo en el devocional. Obediencia con lágrimas. Imagínate el Espíritu Santo con gemidos indecibles clama por tu alma para que tú seas salvo y no caigas en condenación. Él con gemidos indecibles clama por nuestras almas. Y el Señor Jesucristo también. Siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnividente, el Señor, Dios Todopoderoso, derrama de su gracia y de su amor en nuestras vidas. Y tú dices, ¿cuál es la gracia de Dios? Todavía te preguntas, ¿cuál es la gracia de Dios? No has entendido el consejo de Dios. No has entendido el propósito de Dios en tu vida. No has entendido qué es lo grande que está en tu vida. Yo le decía a un amigo, ¿sabes cuánto vales tú? ¿Cuánto vale tu alma para el Señor? Vale la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Ni el oro, ni todo el oro, ni las piedras preciosas, ni los metales que pueda haber en esta vida, eso no es nada. Dice el apóstol Pablo, todo lo he puesto por basura, por ganar a Cristo. Fíjate todo lo que tenía el Pablo, abandonó el apóstol Pablo todo por seguir al Señor Jesucristo. Y padeció persecución, prisiones, enfermedades, apedreamientos, y toda clase de mal por servir al Señor. Y ahora los profetas quieren ser mejor que el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tenía la autoridad del Señor Jesucristo, los 9 dones. Todos ellos no tienen nada. Todo por querer ser populares. Fíjate, la vanagloria de la vida en ellos. Usando la palabra del Señor y el nombre de Dios. Fíjate hasta dónde llega el hombre, hasta dónde es capaz el hombre de hacer el mal, queriendo ser como que Dios me habló a mí y a ti no. Dios me usó a mí y a ti no te usó. Fíjate hasta dónde llega la maldad del hombre y la perversidad. ¿Quién puede traer esa perversidad disfrazado de luz? El diablo. El Señor reprenda a Satanás. ¿Quién creó todo eso? El diablo. Señor reprenda al diablo. Se presenta como ángel de luz y los hermanos, como no tienen convicciones y se desesperan y quieren ser populares, pues digo esta profecía rápido. No, debemos de tener temor y conducirnos en el amor de Dios. Hermanas que oigo que salen llorando en las redes, ay, es que va a pasar esto, ya viene esto y va a pasar aquello. Hermanas que no las oigo predicar, nada más lamentándose. Va a pasar esto, y si pasa, pues va a pasar. Va a pasar. Si va a pasar, va a pasar. ¿Y qué hacen ellos? Por predicar, por ganar las almas. ¿De qué sirve que anuncie yo que va a pasar esto si no hago nada por el prójimo? Si no hago nada con Dios, no le pido a Dios nada, no va a pasar nada, ¿va? Contra tales cosas no hay ley, estamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, fíjate, han crucificado. Eso lo deben de cumplir los hermanos, esos hermanos que te estoy hablando, que dicen profecías, deberían de cumplir esto. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne, pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos y retándonos a nosotros mismos, envidiándonos unos a otros. Envidiándonos unos a otros. Hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Debemos de caminar en el temor de Dios. Y cuánta falta y cuánta protección nos da el temor de Dios, para no caer en condenación, en inmundicia, y no caer en toda clase de mal, sino darle el honor y la gloria al Señor, y de decirle gracias, Señor, por transformarnos y por darnos la vida eterna. El Señor hace cosas maravillosas en nuestra vida. Estoy en la conclusión de este tema. El tiempo se me ha acabado. Vamos a avanzar al tema, a la conclusión de este tema. Los panes sin levadura. Ya no estamos en... La levadura representa el pecado. Con esto voy a concluir, voy a dar una breve explicación de la levadura. La levadura representa el pecado. Masa nueva, ya sin levadura, sin la vieja levadura, sin el pecado que ya vivíamos, donde éramos conducidos en la ira, en los hijos de desobediencia, lo mismo que los demás, que vivíamos en otro tiempo conforme a las concupiscencias y conforme al pecado que había en nosotros. Pero ahora Cristo alumbró nuestra vida y nos ha dado la vida eterna, y nos ha dado las arras de su herencia, su Santo Espíritu. Nos ha dado de su amor y de su gracia, y ha alumbrado nuestro entendimiento y nos ha hecho aceptos. Dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Estoy en Efesios, voy a agregar unos 5 versículos de aquí al tema. Efesios 2, 1 al 5. Dice, al 5 al 6 donde lleguemos. Y Él nos dio vidas a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate, y dice aquí el 9 y el 10, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es del don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús en buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora estoy en la conclusión del tema, que es Romanos capítulo 8, 15 al 25. Lo leo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez en temor, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos en Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente ¿con quién? Con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación en aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por nuestra propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, ¿quién? El Señor Jesucristo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque por la esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve
hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en toda nuestra debilidad, pues como hemos de pedir, como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Con gemidos que indecibles el Señor hace, el Espíritu Santo, el otro consolador. Les conviene que yo me vaya, pero vendrá el otro consolador. ¿Dónde lo encontramos? 14 de Juan. Capítulo 14, 15, 14 al 31 de Juan. Ahí lo encontramos. Ahí lo encontramos, es el 14, 15 al 31 de Juan. Ahí encontramos donde dice el Señor Jesús que nos dará el otro consolador. Nos conviene que yo me vaya porque daré el otro consolador. Y nosotros ahora tenemos, no os habéis recibido el espíritu de esclavitud en el temor. El espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos